Amén. Nuestra niñez permanece aquí en el templo. El nursery está abierto por si algún bebé necesita ser llevado allí. Está ese servicio disponible. Miren, hermanos y hermanas, si después que Carmín ha leído esta escritura decidiéramos bajar a las aguas, el mensaje ya está dado. La historia es completa. Lo que se ha leído es una narrativa completa de lo que es esa búsqueda, esa trayectoria, esa confesión de fe, ese bautismo y ese gozo de la presencia de Dios. Sin embargo, es importante hacer algún comentario breve de esta escritura, sabiendo que esta escritura no se agota en esta mañana porque tiene tantos significados. Lo cierto es que la historia del bautismo del etíope es una típica historia de la resurrección de Lucas. Recuerden que Lucas tiene el Evangelio según San Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles es adjudicado al escritor Lucas. Nos indica esta narrativa cómo el gran acontecimiento de resurrección puede suceder, puede de alguna manera darse en encuentros concretos con personas de los más variados orígenes. No importa quién tú seas, no importa de dónde tú vengas, no importa a qué te dediques, no importa hacia dónde salgas o vayas después de este culto, yo quiero decirte, anclada en esa palabra del Señor, que el resucitado ha salido a tu encuentro en el día de hoy. Y en este caso, una persona con un cargo importante, podríamos decir un ministro de finanzas de Etiopía, tiene un encuentro con el Señor resucitado. Dice la historia que apareció un ángel del Señor. Y en Hechos y en Lucas, en varias ocasiones, un emisario de la corte celestial, un ángel del Señor, y un ángel del Señor en otras instancias puede tomar forma humana, pero ese emisario le comunica a la gente en Lucas, en Hechos y en otras instancias del Evangelio que Cristo está vivo, que el Señor ha resucitado. Y el ángel del Señor dice, ahí ese capítulo de Hechos, habló a Felipe. Y habló a Felipe diciendo, levántate. Hay momentos en que hay que levantarse. Hay momentos en que la inercia, hay momentos en que habernos detenido tiene un límite, tiene un final y hay que levantarse en el nombre del Señor y hay que seguir caminando por el camino que el Espíritu de Dios nos ha trazado. Levántate y ve a Jerusalén. Ese camino de Jerusalén a Gaza, como muy bien se leyó, que es desierto. Oiga, y Felipe, como un buen apóstol y un buen discípulo del Señor, obedeció la voz del Espíritu. Hay momentos en que tenemos que obedecer la voz del Espíritu, porque lo que Dios tiene preparado un poco más allá es su perfecta voluntad y su perfecto plan. Sin embargo, Felipe no sabía lo que le esperaba, porque en la obediencia está la virtud y la victoria. Muchas veces obedecemos sin saber qué hay después de la puerta. Muchas veces obedecemos a Dios y a la voz del Espíritu de Dios sin sospechar las sorpresas que Dios tiene en el camino. Pero un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, un corazón que se postra ante la voz de Dios y obedece, a ese corazón, entiéndase, a ese hombre, a esa mujer, a esa vida, le aguarda una bendición muy grande en virtud de esa obediencia. Y ahí está Felipe obediente.
ese Espíritu de Dios le ordena seguir el carro de un oficial de la corte de Etiopía. Y Lucas describe este suceso de forma similar a la escena de los discípulos de Maús. Pero no es el resucitado, en este caso, el que se inserta en el camino, como allá en Lucas 24 con los caminantes de Maús, que aquel forastero, creían ellos, se les paró al lado para escuchar de alguna manera sus lamentos, sus tristezas, sus decepciones en torno al Señor que había sido crucificado. En este caso, hermano y hermana, es distinto, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu del resucitado que envía a Felipe como portador del mensaje poderoso. Y el mensaje más poderoso que existe sobre la faz de la tierra es el mensaje de la resurrección. Y ese es el mensaje que Felipe tiene que ser portador del mismo. Y en ese camino, dice ahí la historia, usted lo leyó, que este oficial, que este hombre estaba leyendo una escritura del libro sagrado. Pero leyendo esa escritura, no la entendía. Eso nos indica a nosotros que este hombre tenía hambre de Dios. Nos indica, nos sugiere que tenía hambre espiritual. Este dignatario, no hay duda, que va en busca de Dios, pero no había tenido un verdadero encuentro. Un encuentro real con el que vive. No había podido entender lo que estaba leyendo. No sabía a quién se refería el profeta Isaías cuando ha dicho ahí ya, y usted lo leyó, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es Felipe entonces el que le interpreta esa escritura. A mí me parece que hay gente que tienen hambre de Dios, que tienen sed del Dios vivo, y su alma grita, y su alma de alguna manera le comunica, pero no entienden del todo que realmente lo que su vida necesita es un encuentro definitivo con el Cristo de la gloria. Y buscan en lugares distintos y equivocados. Me decía una persona hace un tiempito atrás, unas 3 semanas atrás, mire, yo lo he experimentado todo. Yo he estado en Hare Krishna, yo he estado en yoga, yo he estado, bueno, y me mencionó tantos y tantos y tantos esfuerzos. Y yo le dije, ¿y te falta algo? Te falta lo más importante. Te falta darle la oportunidad al Señor de la vida, Jesucristo. Y me dijo, pues un día de esto. Pues mire, un día de estos le va a pasar como a este etíope, que el Señor lo va a traer como el Señor quiera traerlo, porque el amor de Dios cautiva a la gente. Este etíope no tenía con quién conversar. Quizá estaba solo en esa búsqueda, en ese camino, en ese buscar, saciar la sed del corazón que solo Dios, en la persona de Cristo, con la potencia del Espíritu Santo, puede llenar. Y ahí leía ese libro del profeta, pero sabe que hay algo más allá de las letras que no logra entender aún. Y una vez Felipe está junto a él, le hace una gran pregunta y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él le responde, ¿y cómo yo voy a entender si nadie me explica? ¿Y cómo yo voy a entender
si alguien no me dice lo que quiere decir. Necesito un guía espiritual. Es lo que le está diciendo de alguna manera este etíope. Necesito a alguien que de alguna manera me tome de la mano y me lleve por ese camino de la fe. Miren, hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios es poderoso. Y hemos visto a través de los años cómo ese Espíritu de Dios de alguna forma va convenciendo el corazón del ser humano y va convirtiendo a Cristo a las personas. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del milagro más grande que existe, que es el milagro de la salvación y de la vida eterna. Sin embargo, en medio de toda esa realidad, el Señor utiliza gente que ya ha tenido vivencias, que ya ha tenido encuentros vitales, reales, radicales con Él, que ya han sido discipulados en la fe de Jesucristo, para servir de guías espirituales a otros. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere usar la palabra de mentor espiritual, lo puede usar. De servir de hermano mayor o de hermana mayor, como aquí hay hermanos y hermanas en esta mañana. Y este oficial, este funcionario fue humilde y confesó su falta de entendimiento, su falta de comprensión. Y estuvo dispuesto a aprender y a comprender. Aquí hay personas que han llegado a esta iglesia y han llenado la tarjeta de visita. Y cuando llenan la tarjeta de visita hay una preguntita que ahí se hace, que dice, ¿quién le invitó? ¿Vino invitado por alguien? Y hay personas que responden, nadie me invitó. Yo llegué solo o llegué sola. Y claro, esa es la respuesta lógica y natural. Porque si esa es la verdad factible, constatable, verificable, pues entonces está bien. Pero usted sabe qué, que usted no vino solo, que alguien lo trajo, alguien superior a todos nosotros, y ese es el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que al etíope de alguna forma le puso el sentido de urgencia en su corazón de buscar en la Escritura una respuesta. Entonces, aquí hay una persona que llegó en unas navidades y llegó y se topó conmigo ahí en la puerta de la oficina. Y yo le dije, hermana, ¿le puedo ayudar? Sí, llegué por primera vez. Y yo dije, véngase conmigo a la clase. Y esa persona comenzó llegando, o sea, ella ni tan siquiera pisó acá. Ella llegó allí y de allí yo me la llevé a la clase de nuevos miembros. Y allí comenzó ¿a qué? A escuchar y a redescubrir la Escritura, el camino de la fe. Y esa persona comenzó a entender y se le cayeron escamas de sus ojos. Y comenzó a gustar de lo que es la presencia de Dios. Y comenzó a gustar lo que es una comunidad de fe que de alguna manera se inserta en el camino de esa salvación maravillosa. Alabe al Señor por eso en esta hora. Así es que de alguna manera cuando Felipe le interpreta a quién se refiere esa palabra del profeta Isaías, Felipe, como buen entendedor, como discípulo que había caminado con Jesús esos 3 años y un poquito más de su ministerio, le interpretó inmediatamente que ese del que habla el profeta Isaías no es otro que Jesús de Nazaret. Y le comunicó el evangelio de Jesucristo. Qué bueno cuando podemos en una oportunidad puntual saber que el Señor nos está diciendo, habla de mí, comunica mi verdad, comunica la buena noticia de que yo he venido para que tengan vida y vida plena y vida en abundancia. Oiga, y cuando el Espíritu le puso a Felipe como instrumento
porque somos instrumentos en las manos del Señor. La gloria siempre pertenecerá a Él. La obra grande la hace el Señor. Nosotros creemos que Él puede hacer la obra. Nosotros sabemos que Él hace la obra. Y como lo creemos a pie y juntilla, somos instrumentos en sus manos. Si yo no creyera que la palabra del Señor y el Espíritu de Dios cambia y transforma los corazones, que Jesucristo en virtud de su palabra proclamada y porque Él vive, salva a la gente y hace conversión en las personas, yo no estaría aquí semana tras semana proclamando este evangelio poderoso. Y Felipe fue un instrumento, y cuando él dejó que el Espíritu de Dios lo usara como instrumento, usted sabe lo que pasó porque leyó la historia con nuestra hermana Carmín. Se le abrieron los ojos de su alma y de su fe al etíope. Y tal fue el encuentro con el Cristo resucitado, que él vio, me va a permitir un charco de agua. Y dijo la gran pregunta: aquí hay agua. Ya él tiene que haber escuchado. Ya este etíope tiene que haber estado persuadido. Ya el Espíritu tenía que haber trabajado en algunos rincones de su alma y de su espíritu. Ya de alguna manera lo que hacía el Señor en su ministerio se tenía que haber difundido. Y como Él estaba en Jerusalén, de alguna forma cosas importantes se habían instalado ya en su corazón y en su espíritu. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que tú me bautices en esta hora? Porque estoy presto, estoy listo. Y ahí dice la historia que recibió el bautismo como nueva vida. Como vida agradable a Dios, que de alguna manera sella la confesión de que Jesucristo es el Señor. Hermanos y hermanas, tenemos que decir en esta mañana que este evangelio impacta. Que este evangelio de Cristo toca. Que este evangelio poderoso del Señor remueve el espíritu del etíope, de modo que le hace detener el carro en el primer sitio que encontraron con agua y pidió ser bautizado. Y una vez bautizado, el Espíritu tomó a Felipe, lo llevó a otro lugar porque había agenda que había que cumplir, y nos dice que el etíope regresó a su camino con gozo. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos viven en gozo? Ese amén a mí no me convenció mucho. Fíjense que yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos viven con gozo? Y ustedes dicen, amén. A mí me preguntan eso. Y yo vivo con gozo. Yo digo, amén. ¿Cuántos viven con gozo? Yo no estoy diciendo con alegría, porque la alegría viene y se va. Y yo estoy alegre ahora y puedo estar triste más ahorita, porque la tristeza es legítima en nuestra realidad humana. Pero escuche bien lo que le digo, aún estando tristes, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el gozo no depende de las circunstancias que nos están rodeando. El gozo no depende de las noticias buenas, malas o regulares. El gozo no depende si tengo esto o tengo aquello o si no lo tengo. El gozo no depende si tengo dolor de cabeza hoy o en la columna mañana. El gozo radica en la convicción y la seguridad de que hay uno que está conmigo en todo momento, que tiene promesa para mi vida, que es una realidad que yo siento, no importa la circunstancia, y que renueva mi fe y mi fuerza. Y eso, de alguna manera, me hace ser una mujer, en el caso de los varones,
fortalecida y fortalecidos en el Señor. Así es que, hermanos y hermanas, concluyendo, porque le dije que voy a ser breve, en otra ocasión podemos mirar este pasaje otra vez con otros significados. Pero en esta mañana hay varias cosas o varios asuntos medulares. El primero, la resurrección sigue ocurriendo cuando el ángel del Señor o el Espíritu de Dios nos envía hacia una persona para que seamos instrumentos y podamos ayudar en la tarea del Espíritu a abrir los ojos de la gente para que entiendan. Se desprende de esa historia. De los que están aquí sentados y sentadas, alguien les habló de Cristo. Alguna persona Dios utilizó para que dieran un paso de fe. En segundo lugar, el camino de la transformación necesita de la escolta de gente más curtida en la fe, de gente más madura en la fe. Cuando usted tiene un bebé, cuando usted tiene un niño o una niña de meses o de pocos años, usted tiene que llevarlo como paso a paso. Usted no le puede pedir a un bebé de 9 meses que corra. Usted no le puede pedir a un niño o una niña de 1 año o 2 años que salte. Es paso a paso. Yo no creo en los crecimientos de espuma. Usted sabe cuando usted echa una maltita, por no decir otra cosa. Cuando usted echa una maltita en un vaso transparente, ¿usted qué ve? Que hay mucha espuma. ¿Y qué pasa luego? Se desvanece. Yo creo en los crecimientos sostenidos, en los crecimientos que se van dando de manera natural, no forzados ni artificiales. Pero para eso se necesitan instrumentos de Dios. Se necesita la escolta. Este etíope tuvo una escolta, uno que se paró a su lado, que lo acompañó, que tomó la escritura, que se le ayudó a ¿qué? A interpretar y a entender. La clase nuestra, y yo sé que la clase de la nave, y yo sé que los hermanos que se reúnen los miércoles, utilizan la Sagrada Escritura como punta de lanza, como fundamento, como asidero. Porque no es asunto de desarrollar aquí temas elocuentes, actuales. No, es asunto de mirar qué nos dice el texto sagrado y cómo ese texto nosotros lo podemos entender a la luz del Espíritu y a la luz de las necesidades del tiempo presente. Así es que el camino de la transformación, repito, necesita de la escolta de gente madura en la fe, curtida en la fe, porque usted y yo sabemos que en este camino hay altas, hay bajas, vuelven a haber altas, vuelven a haber medianas, vuelven a haber un poco de bajas, porque la vida es así. Y la vida de fe también de alguna manera tiene sus matices. Si a usted no le gusta que yo diga que tiene sus altas y sus bajas, pues yo le voy a usar otra palabra. La vida cristiana y la vida de fe tiene sus matices. Y hay momentos donde los matices son más claros. Y hay momentos donde hay matices más sombríos. Pero siempre asidos de la mano del Señor. Todos nosotros cuando iniciamos este camino, alguien nos ayudó a entender. ¿Cuántos dicen amén? Alguien te tomó de la mano. Alguien un día te dijo, he sentido orar por ti, ven conmigo al altar. Alguien
Alguien te dijo, debes asistir a la escuela bíblica. Alguien te dijo algo que te abrió los ojos del Espíritu y tú seguiste de alguna manera afinando, como se ensaya la plata y el oro, esa experiencia en Cristo. En tercer lugar, hay preguntas importantes que debemos hacer a esos y a esas que comienzan el camino de la fe de Cristo. ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás sintiendo? ¿Entiendes el paso que vas a dar? En nuestra clase, y ellos y ellas pueden dar testimonio y fe de eso, y yo lo he dicho en otros momentos, puede que un tema nos tome 6 domingos. Un compañero me decía, pero que tú te tomas en un tema 1 mes y medio. En un domingo yo lo doy, me decía. Y yo decía, pues tú eres brillante. Hermanos, no hay prisa. No hay prisa. Porque hay preguntas. Porque hay necesidades que tienen que ser atendidas. Porque no es asunto de celebrar un bautismo para al final del año decir hoy, al final de este año 31 de diciembre, nosotros como iglesia tenemos 20 personas más. No. Aquí hay años que hemos dicho, no estamos listos para el bautismo. Y aquí está Águeda, que nos ha acompañado en esa área ministerial. Y Águeda me había preguntado, dije, no estamos listos para ese bautismo, hay que esperar. Porque muchas veces hay preguntas que tienen respuesta en la fe. Hay preguntas que tienen respuesta en la Escritura. Hay preguntas que tienen respuesta en la inspiración del Espíritu. Y tenemos que darnos el tiempo para ello. Y aún así, hermanos y hermanas, este camino es inacabable. Porque quizá las preguntas nuestras se contestarán cuando estemos frente al Señor. Muchas de ellas. Y en cuarto lugar, porque si no aquí me encampano yo y sigo predicando. A ti, iglesia, tú eres Felipe. La iglesia aquí presente, tú eres Felipe. A quienes tienes que escoltar en este camino de la transformación, de la nueva criatura, de la inquietud espiritual. Yo les voy a decir esto en el nombre del Señor. Cuando las cosas van bien, cuando la gente tiene de más, cuando las crisis no nos llevan a tocar fondo, la gente sigue caminando como si tal cosa. Pero en las grandes crisis morales, económicas y espirituales y emocionales de un pueblo, mucha gente todavía acudirá a la iglesia. Porque de las instituciones anclas de este país, todavía la iglesia tiene una reserva moral y espiritual que ofrece a las personas en el nombre de aquel que vive y reina para siempre. Y cuando una iglesia se pone en las manos del Señor y sabe, como Pedro y Juan camino al templo La Hermosa, que se encuentran aquel cojo a la entrada del templo pidiendo, y con autoridad del Señor, pero con sensibilidad y mirada tierna le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Cuando sabemos el tesoro espiritual que tenemos y creemos como instrumentos puestos en sus manos, que la respuesta está en Dios, la gente llega, la gente confiesa a Jesucristo,
porque se proclama Cristo. La gente da un paso de fe. La gente está ávida por escuchar y entender lo que leen en la Sagrada Escritura. Y la gente un día dice: esa confesión al Cristo vivo, yo la ratifico en las aguas del bautismo. Y eso es lo que ocurre en esta mañana, en este lugar. Yo siempre digo lo mismo, y lo digo y lo diré: el bautismo no es otra cosa que dejar sepultado o sepultada la antigua manera de vivir, en virtud de que Cristo ahora vive en el corazón. Y el dueño de tu vida es Jesús. Y la brújula, de alguna forma, para el camino de tu existencia es la Sagrada Escritura. Y la arma más poderosa para vencer y mantenerte enfocado y nutrido es la oración. Mire, el ABC del Evangelio, no lo compliquemos tanto. Y hay que volver a esas prácticas básicas. En esta mañana, ustedes celebrarán la victoria del resucitado. Cada cuerpo que quede sepultado en esas aguas, simbólicamente está diciendo que se sepulta la vieja criatura, la vieja mujer, la vieja manera de pensar, de sentir, de proceder, para dar que paso en la resurrección, cuando esos cuerpos queden inmediatamente reincorporados, de pie, han salido de las aguas y queden de pie nuevamente. Estamos diciendo: de aquí en adelante camino mi vida de la mano con el que vive para siempre. Y andaremos en novedad de vida. Nadie saldrá de ahí con 2 alas. Nadie saldrá de ahí con una aureola. Nadie saldrá de ahí hecho de nube o de cielo. Saldremos de ahí siendo seres humanos, redimidos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Saldremos de ahí con una nueva esperanza. Saldremos de ahí con la autoridad del Espíritu, de tal manera que cuando nos toque enfrentarnos a las fuerzas contrarias, porque las fuerzas contrarias, llámele usted Satán, diablo, Lucifer, como usted quiera llamarle, porque está ahí el nombre en la Biblia, usted tendrá la autoridad del Espíritu para desautorizar, para reprender y para decir: yo soy de Cristo. Tú no eres el Señor de mi vida. El Señor de mi vida es Jesucristo. Son tantas cosas que tenemos que aprender. Son tantas cosas que tenemos que aplicar. Son tantas cosas que tenemos que volver a abrazar. Ahí hay agua. Nada impide que los que van a bajar sean bautizados. Oiga, y ha habido oposición, porque usted sabe cómo es esto. Usted da un paso al frente y el enemigo da 3 pasos. Y usted tiene que decidir si usted va a dar 4 más adelante. La ventaja en este caminar, el Señor y nosotros siempre podemos derrotar a todas las fuerzas contrarias. Usted lo tiene que creer, usted lo tiene que declarar, usted se tiene que atrever, porque dice la misma Escritura que más grande es el que camina con nosotros y nosotras que aquel que ha dicho que es el dueño del mundo. El dueño del mundo, de la vida, de tu vida y de mi vida, es nuestro Dios. El Señor que fue a la cruz, que estuvo en la tumba 3 días, que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros y nosotras. En esta mañana, ¿estamos listos, preparadas? 11:28.